Y entonces vamos entendiendo que el género, como ya bien lo estaban colocando muchas y muchos en la lista de registro, pues se va a referir a atributos que se asignan, ¿no? Social, histórica, cultural, económica, política, geográficamente, entre otros, ¿no? A los cuerpos, ¿no? Yo aquí hago esta especificación porque el protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombra como tal hombres y mujeres, ¿no? Por la fecha 2014, la perspectiva, ¿no? Pues habla de manera binaria. Sin embargo, es importante identificar que, pues, los seres humanos somos multiculturales y tenemos una historia tremenda y hay muchísimas culturas que actualmente o que en su momento tenían categorías que no eran para hombres y no eran para mujeres, ¿no? En esta misma categoría, nombrar hombres, mujeres, mushes, fafa, fimes, hishras, dos espíritus, cada uno de esos son géneros, ¿no? Son géneros que las culturas fueron definiendo para organizarnos, como dice aquí arriba, social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente, ¿no? Inclusive justamente bueno, pensando en lo que es México, pues están la identidad de las mushes en el Istmo de Tehuantepec, en la cultura zapoteca, pero en muchas culturas de lo que nombramos y aprendimos ahí en la primaria como Aridoamérica, en donde están colocadas también las comunidades rarámuri, también tenían otras nociones, ¿no? Con respecto a las identidades y orientaciones, que por muchos procesos de exclusión o de colonización fueron siendo algunos borrados o algunos sosteniéndose. Entonces, en función de esto que acabo de mencionar, ¿no? Y ya un poco adelantándome a algunas de las imágenes, me gustaría colocar algunos elementos del género, ¿no? Y colocar ejemplos, ¿no? Pues lo primero es que es socialmente construido y en función de eso coloco estas tres imágenes de Bogue, ¿no? Que justamente con todo esto que les mencionaba desde el principio de la interseccionalidad, pues ya es un tema que se utiliza más, ya hay más presión de las editoriales, de las películas, ¿no? Podrán evocar también un poco ahí, tenemos esta intersección con la etnia, con el color de piel, con la descripción indígena, ¿no? Con cómo pues qué bonito y qué chido, ¿no? Que Vogue coloque a Sion Moreno como una chica trans, ¿no? En fotografías de Vogue, o que coloque también pues a Lorena o a personas muche, ¿no? En las portadas, pero también identificar pues que eso es socialmente construido, es decir, estas identidades no son nuevas, pero pues a Vogue por la presión social y a otros espacios de moda, de revistas, pues ya los incluyeron, ¿no? Pero el hecho de que empiecen a aparecer aquí, se empieza a normalizar, pero no significa que no hayan existido durante mucho tiempo o milenariamente, como en el caso de las mushes, ¿no? Y también es importante identificar que el género es relacional, ¿no? Y va a depender de los espacios nuevamente en donde estemos, ¿no? Y aquí un poquito, ¿no? Insisto, cada caso va a ser distinto, pero podríamos pensar en esta analogía, ¿no? Aquí tenemos pues las escaleras eléctricas, ¿no? Y las otras que no son eléctricas, que hay que ponerle un poco más de esfuerzo, lo podríamos conectar con la pregunta de si tienen hijos o hijas menores de 5 años a su cuidado, ¿no? Muchas veces por el sistema social se asume que los cuerpos femeninos, que las mujeres, la mamá o alguna otra cuidadora, pues es la que se va a encargar de eso, ¿no? Y entonces eso hace que haya muchas dificultades, ¿no? Claro que eso no significa que no haya papás que estén en labores de cuidado o incluso que no haya papás solteros, ¿no? Pero cuando revisamos los patrones, ¿no? Se va a cargar más la balanza hacia uno de los lados, ¿no? Y también en función de eso, y muy ad hoc al escenario pues de salud en el que nos encontramos, vámonos dando cuenta que las relaciones de género son jerárquicas, ¿no? Ustedes pueden hacer ese ejercicio, ¿no? Pueden googlear y pongan enfermera, enfermero, médico, personal de salud, y pongan atención a los cuerpos que les salen. Se van a dar cuenta que los cuerpos que salen primero son blancos, mayormente, ¿no? Y vamos a encontrar estos simbolismos muy sutiles en donde la mujer está atrás, ¿no? Ojo, no todas las imágenes van a ser así, no todos los espacios y centros de salud son de esa manera, pero el patrón es grande y el patrón se repite, ¿no? Y tenemos incorporado esta noción jerárquica. Y también es importante reconocer e identificar que es mutable.
Las nociones y los atributos del género es mutable, todo el tiempo va cambiando, ¿no? A mí me parece que tremendo pensar, y ustedes podrían hacer este ejercicio, ¿no? Que cuando mi abuelita nació, pues ella no podía votar, ¿no? Su mamá no podía votar, ¿no? Las mujeres no podían tomar esas decisiones, ¿no? Y vivían y hacían familia y trabajaban y hacían todo con esa noción de las mujeres no participan en la vida pública, ¿no? Entonces, aquí va un ejemplo de cómo va mutando, ¿no? Y este me parece también muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? De cómo estas nociones que vamos atribuyendo de, ok, las mujeres son femeninas, cómo se es femenina, los hombres son masculinos, cómo se es masculino, es contextualmente específico, ¿no? Justamente estamos viendo en esta primera imagen, ¿no? Con mujeres dentro del Islam, estamos viendo una imagen de cuerpos femeninos, de cuerpos feminizados, porque en ese contexto eso es lo femenino, ¿no? Podemos, y aquí retomo de nueva cuenta, ¿no? Como todas estas visiones y todas estas expresiones de género y la manera de organizarse de muchas comunidades, agrupaciones indígenas que siguen resistiendo hasta la fecha, ¿no? O que han tenido estas mutaciones, ¿no? Para acostumbrarse a las migraciones a la ciudad, ¿no? Por ciertas necesidades económicas. Y también esta última me parece muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con la masculinidad, ¿no? Y podemos pensar en esta figura, ¿no? Que representa muchísimo poder. Pero si yo antes de colocar la imagen te describo a alguien que usa tacones, que usa mallas, que usa una peluca, pues no voy a pensar en un gran patriarca, ¿no? Pero en Europa en el siglo XVI, creo, no sé si les estoy inventando, pues eso era lo hipermasculino y lo lleno de poder, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta cómo va modificando estas nociones de género. Y esto también me parece súper interesante sobre la ubicuidad, ¿no? No, o sea, no importa dónde estemos, no importa cuáles sean las nociones, el tema de género aparece, el tema de género es central para la manera en la que nos organizamos, ¿no? Y justamente pues aquí coloco estos pues discursos, ¿no? Son imágenes que saqué random ahí de Latinoamérica, con cómo pues el tema de género mueve, ¿no? El tema de género mueve mucho y nos hace pensar en la educación sexual integral, en las violencias, en las inequidades, ¿no? Podemos tener una posición, podemos identificar que hay quienes se sienten incómodos, pero el género no nos es ajeno. El género ahí está siempre. Y un poco por acá, con todos estos elementos que les menciono, les doy algunos ejemplos, ¿no? O aterrizo algunos ejemplos, que este es de un manual, por ahí les voy a dar la portada más adelante, la guía para la incorporación de la perspectiva de género en programas de salud. Es un documento ya del 2011, pero a mí me parece buenísimo. Lo pueden googlear, lo pueden encontrar en internet, si no les aparece, luego se los mando por correo si me lo piden. Pero aquí van algunos ejemplos, ¿no? De cómo estos estereotipos de género pues van a influir, ¿no? En la atención en salud, ¿no? Y podemos identificar algunas como ideas, por ejemplo, que a veces ya no están tan presentes, pero se quedan por ahí en algunos formatos o en algunas reuniones, ¿no? Con cómo la salud mental, la depresión y otras patologías asociadas de las mujeres, ¿no? Coloco este ejemplo, cómo pues, se puede llegar a tener esas nociones, ¿no? Bajo esta idea de, bueno, pues es que como los hombres no vienen aquí y nos dicen que se sienten mal y que están deprimidos, pues esta es una patología de las mujeres y podemos agregarle ahí calificativos quizá que pueden ser hasta un poco peyorativos o con desdén, ¿no? Pero puede haber ahí como una inclinación, ¿no? O identificar también esta cuestión de la violencia contra las mujeres como problema de salud, ¿no? Y ojo, o sea, solamente como problema de salud, ¿no? Y verlo como un problema de salud solo de las mujeres, ¿no? En lugar de verlo como un problema de salud político, social, de organización presupuestal, en donde los hombres tenemos un rol súper importante, ¿no? No es un problema de las mujeres, ¿no? Y un poco también en continuidad con esto, ya ustedes me dirán o me preguntarán según los espacios en donde trabajan, ¿no? A menudo se excluye de responsabilidades a los hombres, ¿no? Tanto en las medidas anticonceptivas como durante el proceso de atención pre y postnatal de la mujer embarazada, ¿no? A mí me tocó el año pasado estar coordinando el FOBAM, que es este Fondo Federal para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, y pues hicimos varias actividades, ¿no? Que estaban estipuladas
en ese entonces por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, pero a lo que voy con esto es de que muchas de las actividades que tenían que ver con prevención del embarazo estaban sobrecargadas a las mujeres, y talleres para las mujeres, información para las mujeres, y es que las mujeres, y las mujeres, y las mujeres, y que usen condón, y de pronto a participaciones como las mías eran un poco mal vistas, pero era como de, oiga, ¿no se les ha ocurrido que tendríamos que hablar con los hombres, hacer campañas más grandes de vasectomía? No, no quieren hablar con los hombres, ¿no? Entonces, ahí se ve cómo no estamos aplicando la equidad de género en salud, ¿no? Y hay una sobreresponsabilidad hacia las mujeres y hacia sus labores de cuidado, que muchas veces tienen que ver, porque esa era la respuesta que me daban, ¿no? Era como de, pues es que desde federación así no lo piden, ¿no? Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo estructuralmente nos cuesta trabajo transversalizar la equidad de género, ¿no? Es un tema en el que estamos todavía trabajando, ¿no? Y bueno, aquí nada más estaba marcando. De acá me gustaría aterrizar esta parte de la perspectiva de género, ¿no? De manera pues, general, ¿no? Tener perspectiva de género significa tener en cuenta el lugar y el significado que las sociedades dan al hombre y a la mujer, ¿no? Que eso es lo que viene en esta guía que les mencionaba en 2011, yo entre paréntesis te pongo, a las identidades de género y sus orientaciones sexuales, en su carácter de seres masculinos o femeninos, ¿no? Que se refiere a sus expresiones de género, ¿no? Y entonces, cuando vamos teniendo esta mirada, ¿no? de perspectiva de género, y aquí me regreso un poquito, para yo tener, digamos, esta mirada, ¿no? Por eso les lanzaba estas preguntas al inicio, pues me resulta más conveniente saber, pues, con cuántas mujeres lesbianas estoy trabajando, ¿no? Y ojo, trabajando no necesariamente en el equipo de trabajo, sino trabajando en comunidad, que vienen a los servicios de salud, cuántos son hombres heterosexuales, cuántas personas trans, pero yo lograr identificar, ¿no? Y poder generar estrategias, ¿no? Incluso llegar a pensar, oye, aquí nunca ha venido nadie trans, ¿no? Entonces lanzarnos la pregunta, bueno, ¿qué pensarán las personas trans de este centro de salud que no vienen? ¿Qué les habrán hecho en otro espacio, ¿no? Y aquí es en donde viene este gran reto, que mucho de esto no tiene que ver con nosotros como personas, ¿no? Sino con cosas que socialmente han pasado, ¿no? Al margen de la violencia. Entonces, un poco para aplicarla, ¿no? Para aplicar esta perspectiva de género, es un poco esto que les mencionaba, pues tendríamos que relacionar la distribución de trabajos, espacios, a perfiles epidemiológicos, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que les estaba mencionando, ¿no? En el tema de las labores de cuidado, ¿no? ¿Qué afectaciones hay entre quienes están encargadas de labores de cuidado o les designaron sin preguntarle labores de cuidado, ¿no? ¿Qué pasa también? Y aquí coloco este otro ejemplo de los hombres racializados, obreros que consumen muchísimo cristal para producir y a nadie le importa hasta que truena, ¿no? Considerar el estado de salud y los determinantes, ¿no? Aquí en esta parte me gustaría preguntarles, lo tengo más adelante, pero para, además voy a dejar de compartir aquí chiquito, que levanten la mano, ¿quiénes tienen claro de qué hablamos cuando se enuncian determinantes sociales de la salud? Levante la manita quien tiene claro a qué nos referimos con determinantes sociales de la salud. Ok, entonces, gracias, Elisa, gracias. Entonces, más adelante lo voy a colocar, porque es un elemento clave y ahorita que lo vean, los determinantes sociales de la salud, seguramente van a asociarlo con otro concepto, ¿no? Porque no es algo así de que ajeno, ¿no? Solamente es un marco conceptual que integra ciertos elementos de desigualdad que seguramente ustedes ya identifican o nombran de manera diferente. Entonces, vuelvo a compartir pantalla para seguir dándoles acá los ejemplos. Garantizar acceso a servicios en función de las necesidades diferenciadas, ¿no? Y aquí es en donde se pone complejo, ¿no? Este tema de las necesidades diferenciadas tiene que ver con la imagen que les colocaba al principio de equidad y de igualdad. Esas necesidades diferenciadas las vamos a identificar en esa imagen por la estatura y vamos a identificar qué servicios son para mujeres rarámuri, para personas con discapacidad, para hombres gays, ¿no? Entonces vamos generando algo que llamamos acciones afirmativas, ¿no? Más adelante lo enmarco también con esto de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Y este tema de valorar la capacidad de pago, ¿no? Que ojo, eso también luego está
muy al margen, no es que todas las personas, y me incluyo, podamos tomar esas decisiones, ¿no? Sobre cómo se hacen o no los gastos de bolsillo, qué cosas sí se pueden cubrir o no, pero en teoría, ¿no? Si necesitamos caminar y transversalizar hacia la equidad de género en salud, tendríamos que valorar también la capacidad de pago y sobre todo valorar mucho el gasto de bolsillo, ¿no? Que no sé qué tan familiarizados estén con ese concepto, ¿no? Que es uno de los elementos críticos en nuestros sistemas de salud, ¿no? Cuando las personas tienen que hacer grandes gastos de bolsillo, ahí es en donde se lastima mucho de la economía. Y bueno, esa es un poco una especificación de lo que mencionaba arriba, distribución de responsabilidades de cuidado, pero en el sentido del autocuidado y el cuidado a otros, ¿no? Ir identificando la capacidad, y aquí me voy enfocando, bueno, en ambos, ¿no? Tiene esta vertiente, pero la capacidad en este caso de los hombres de autocuidarse, ¿no? Con cómo seguramente esto, me atrevo a decir que les va a resonar en su historia familiar, ¿no? Y mucho en los servicios de salud, con cómo nuestro entorno puede identificar que hay muchos hombres que necesitan autocuidado, que necesitan atención psicológica, médica, pero los propios hombres, por su sistema de creencias, no son capaces, ¿no? De autocuidarse y decir, oye, sí, me fracturé y necesito estos cuidados, ¿no? En fin. Y al momento entonces de estar aplicando pues esta perspectiva de género con estos ejemplos que nos marca esta guía para la incorporación de la perspectiva de género en programas de salud, pues vamos a lograr identificar la relación de riesgos de comportamiento asociados a estereotipos, la percepción de los síntomas, ¿no? Esta parte es lo que les mencionaba, ¿no? De, señor, pero es que necesita esta atención, ¿no? Es como, oh, yo estoy bien, ¿no? O podemos verlo a la inversa también, ¿no? Que tiene que ver con estos roles, ¿no? Y este gran desgaste, ¿no? De las mujeres que tienen a su cuidado, no nada más a niños y a niñas, que pueden ser sus hijos, o puede ser una abuela, ¿no? Pero que tienen al cuidado, ¿no? Otra persona, más cuando hay enfermedad, la dificultad que hay para ponerle atención a su propio cuerpo, ¿no? Porque el sistema te dice que tú tienes que estar súper bien y entonces no me atiendo, no me doy cuenta y van pasando situaciones de salud, ¿no? Y si mi propio personal de salud en los espacios no me pregunta sobre eso, pues nunca nos vamos a enterar, ¿no? Y en función de eso también pensar, ¿no? El momento de búsqueda de atención, ¿no? Algo, por ejemplo, no sé, que tiene que ver un poco con el tema de consumo de alcohol, ¿no? Muchas veces voy a dar un ejemplo específico, consumo de alcohol en las mujeres, ¿no? Que hay una conferencia por ahí que tengo en el tribunal también, por si no la han visto. Traté de dar como algunos elementos, ¿no? De qué tendríamos que pensar en los sistemas, no nada más jurídicos, sino también de salud, cuando vamos detectando que hay mujeres que acuden por situaciones de depresión, por ejemplo, o que empezamos a detectar aislamiento, o que empieza a haber, o empezamos a identificar situaciones de abuso, ¿no? Adelantarnos a que las investigaciones nos dicen que va a ser muy probable que se tarde muchos años o se tarde bastante tiempo, ¿no? Quizá no años, pero meses, en buscar atención sobre el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, poner atención ahí en esos momentos de búsqueda y adelantarnos, ¿no? Y bueno, esto encuadra un poco este discurso que he estado manteniendo, cómo se asume o no el papel de enfermo, de enferma, de cuidador, de cuidadora, ¿no? Y aquí les coloco un ejemplo, me parece un ejemplo interesante, que tiene que ver con, bueno, son estos dos, con respecto a estas miradas, ¿no? Que vamos a estar teniendo con respecto a los datos epidemiológicos, con respecto a la morbilidad, la mortalidad, ¿no? Eh, Aquí en este caso aparece el tema de los accidentes de tránsito, ¿no? Con cómo un problema de salud pública de mortalidad son los accidentes de tránsito y cuando hacemos la valoración, el issue se concentra en los hombres, ¿no? Entonces resulta importante identificar, ¿no? ¿Qué pasa con la manera en la que los hombres somos educados? ¿Qué pasa con la manera en la que nos relacionamos con el alcohol, con la velocidad, con ganar? De nueva cuenta aparece esto de las presiones laborales, cuántos hombres transportistas trabajan dobles jornadas, están siendo explotados laboralmente, toman mucha cafeína y cristal, ¿no? Entonces, vamos identificando todo un escenario social que nos lleva a que el 16.8%, son datos ya del 2006, ¿no?
pero no se crean que han movido mucho. La última vez que los revisé fue como para el 2017 y se mantenía la constante, ¿no? Con cómo estamos teniendo este desequilibrio, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Y pensar entonces qué campañas o qué estrategias, qué actividades tendríamos que hacer diferenciadas, ¿no? Pensar en, ok, ¿cómo hago para que estos mensajes lleguen o sean accesibles a estos hombres con estos perfiles que están en alto riesgo? Y no solo pues, de morir, vaya, ¿no? Ellos mismos, sino de los riesgos hacia la comunidad y otras personas, ¿no? Y aquí colocamos otro ejemplo que ya no va en el escenario de mortalidad, pero es un dato interesante que tiene que ver con vacunación en un área rural, ¿no? En donde vamos detectando que hay una dificultad para vacunar a los hombres, ¿no? Y al momento de ir identificando, ¿no? En este contexto rural, los hombres tienen por creencias, estereotipos, ¿no? Dificultad de exponer sus glúteos frente a una mujer, que es en donde se coloca la vacuna, ¿no? Y entonces aquí lanza este cuestionamiento, ¿no? De valorar según las normas, los reglamentos, si es conveniente por esta situación de prejuicio, estereotipo, pues colocar la vacuna en otra parte del cuerpo, ¿no? En donde también, pues, haya que como masa muscular, o no sé. No, yo no inyecto, no quiero andar aquí inventando. Sí, aquí está, en donde también hay masa muscular suficiente, ¿no? Entonces aquí va otro ejemplo, ¿no? De cositas sutiles que muchas veces, si se fijan, en esta sobre todo, tiene que ver con cosas de, pues yo seguí la indicación. A mí me dijeron que aquí va y yo aquí estoy cumpliendo la meta y pues ya, no tuve oportunidad o a lo mejor sí, no me escucharon, ¿no? De cuestionar, a ver, ¿qué patrones encontramos, ¿no? ¿Qué patrones encontramos entre los diferentes géneros y las diferentes orientaciones en este contexto? Y cómo podemos hacer modificaciones para tener equidad en salud.